Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con este estudio del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Como bien saben, en la lección pasada estuvimos iniciando esta parte de lo que se refiere a la liberación del hombre y hoy vamos a estar en una segunda parte de este tema, pero corresponde a la lección 6 del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. En la lección de hoy, lo que veremos es ampliar, como comentaba la lección anterior. Por si no la recuerdas, te aconsejo que la escuches antes de continuar con esta lección, ya que en esta seguimos hablando del tipo de mediador que necesitamos. Para algunos esto pudiera pensarse ofensivo, ya que en esta lección estamos cuestionando en cierto sentido la necesidad de un mediador. Pero no se hace esto con una intención mala, sino todo lo contrario. Se hace con el fin de explicar la fe y de alguna manera presentarla en una forma inteligente. Entendemos que la fe para nada es un ejercicio de lógica, pero una fe que entiende es más fuerte que una fe ciega, y aún más si la entendemos, nosotros podemos comunicarla de mejor manera. En esta lección tenemos como propósito entender mejor a nuestro mediador. Y las preguntas que tocaremos van de la 16 a la 19 y son las siguientes. Pregunta número 16. ¿Por qué es necesario que sea verdadero hombre y perfectamente justo también? La respuesta nos dice, porque la justicia de Dios requiere de la misma naturaleza humana que ha pecado, sea la que pague por el pecado. Pero aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por otros. Pregunta número 17. ¿Por qué Él debe ser también verdadero Dios? Y la respuesta es, para que, por el poder de su deidad, pueda soportar en su carne el peso de la ira de Dios y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que perdimos. Pregunta 18. ¿Quién es ese mediador que es una misma persona y a la vez verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Ahora, la pregunta 19 nos dice, ¿cómo sabes esto? Y la respuesta es, por el Evangelio, que Dios da a conocer primero en el paraíso, después divulgándolo por medio de los patriarcas y profetas, siendo revelado en sombras mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley, pero por último, cumpliendo por medio de su unigénito Hijo, Cristo nuestro Señor. Hebreos 2:10 no afirma que la razón por la que necesitamos un mediador, Hebreos 2:10 nos afirma que la razón por la que necesitamos un mediador es porque así convenía. Una vez que Dios revela su plan, nosotros entendemos que esto tenía que ser así. Nuestro mediador es Dios encarnado. En ese plan revelado nos presenta la encarnación como algo necesario para nuestra salvación. En las preguntas 16 y 17 vemos la necesidad de esa encarnación en dos aspectos, enseñándonos por qué el mediador tenía que ser hombre y también por qué tenía que ser Dios. El catecismo nos enseña de forma muy sencilla, nos dice que el hombre pecó y tiene que pagar, y lo que se debe es obediencia humana en términos de ley, esto quiere decir amor, y esto solamente lo puede hacer un hombre. Pero también entendemos que el deudor no paga su propia deuda, no puede pagar la del otro. Necesita a alguien que sea capaz de poder pagar esa deuda. Por esa razón es por la que Dios mismo se hace hombre, y esto puede ser ya que Él mismo es el creador de todo. Para poder efectuar la salvación del pueblo del pacto, se necesitaba un hombre que sea más que un simple hombre, y esto lo podemos ver en la revelación, que así tenía que ser. Entonces, este mediador claramente, como lo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. El nombre Jesucristo, aunque nosotros lo escribimos muchas veces en uno solo, en el original lo correcto es escribir Jesús y Cristo, es decir, dos nombres, dos palabras distintas. En el Antiguo Testamento en griego siempre se lee
Jesús el Cristo o el Cristo Jesús. Entonces, de esto entendemos que Jesús es su nombre de pila y Cristo es su oficio. Esta palabra quiere decir Mesías o ungido. Al mismo tiempo es sinónimo de príncipe o rey. El catecismo hace en ese sentido tres importantes afirmaciones sobre el mediador. Primero, es nuestro Señor. Segundo, es Jesús de Nazaret. Y tercero, es el Cristo, el Mesías, el prometido. Y el entender cada una de estas tres afirmaciones es importante para nosotros. Y las tres afirmaciones en su conjunto es una doctrina esencial dentro del cristianismo. La pregunta 19 no cuestiona ¿cómo sabes esto? La respuesta más fácil y correcta podría ser por la Biblia, pero el catecismo responde de forma diferente. Dice que por medio del Evangelio, afirmando que el Evangelio fue revelado en el paraíso en Génesis 3:15, incluso antes en Génesis 3:9 cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Pero también a través de toda la Biblia, que incluye los patriarcas y profetas, todo el mismo sistema de sacrificios y las demás ceremonias de la ley, en cierta medida, revelan al mediador y el Evangelio. Cristo fue predicado en el Antiguo Testamento porque la revelación de Cristo fue hecha de manera progresiva, como lo hemos estudiado a través de los pactos divinos de la promesa. A veces creemos que el Antiguo Testamento no nos enseña nada sobre el Evangelio, pero esto no es así. El mismo Jesús interpretó su ser, su ministerio, sacrificio, papel redentor y su oficio de Mesías en términos del Antiguo Testamento. Mis queridos hermanos, esta es la lección que queremos tocar el día de hoy. Esta es la lección que esperamos pueda servir para la adoración que lleva cada uno de nuestros hermanos en sus hogares como familia o de manera personal. Esperamos que pueda estar sirviendo. Si hay alguien que tenga alguna duda, con gusto se puede contactar con nosotros y hacemos lo posible por ayudar en esa duda. Se despide de ustedes por el momento, su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román Leiva, esperando poder escucharnos la próxima lección. Que el Señor les bendiga.